Hola, buen día, alumnos del Instituto El Olivar. Para mí es un gusto poderles volver a saludar. Estamos en una clase más, ya llegamos a nuestra mitad de cuatrimestre. Antes de comenzar, quiero leerles un versículo de un salmo, que es el Salmo 78. Y dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza y presta oído a las palabras de mi boca. Amén. Entonces, estamos aquí porque vamos a prestar nuestro oído ¿a qué? A las enseñanzas de nuestro Dios y a las palabras que Él nos quiere hablar durante este pasar en el instituto. Sabemos que año con año vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, somos su pueblo y tenemos que atender a las enseñanzas, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos ha estado hablando a través de su palabra. Y quiero comenzar con un repaso de lo que vimos la clase pasada. Nada más. Ok. Eh, listo. Recordemos que de aquí en adelante vamos a estar viendo los medios de gracia y tenemos que tener bien claro de qué se tratan. Entonces, comenzamos con nuestra clase y recordemos que los medios de gracia se dividen en dos. Y aquí es donde yo quiero poner un énfasis a nuestra clase y recordar que los medios de gracia se dividen en dos y ahorita vamos a estar viendo obras de piedad. ¿Y cuáles son esas obras de piedad? Que es la oración, que la vimos la última clase, la lectura de la Biblia, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la cena del Señor, el ayuno y grupos pequeños. Y aunque, por ejemplo, la oración y la lectura de la Biblia los vimos en el primer cuatrimestre, bueno, pues no está de más poner énfasis en aquellas disciplinas que nos van a estar ayudando a nuestro crecimiento espiritual. Y si nos damos cuenta que las obras de piedad, eh, esas esas acciones que estamos llevando, ¿para quiénes son? Son para nosotros. Las obras de piedad se enfocan a nuestro crecimiento. La oración yo la tengo que hacer para que yo tenga una comunión con Dios. La lectura de la palabra es para que el Señor, como decía el Salmo 78, para que mi oído preste atención a la palabra de Dios, a las palabras que están saliendo de la boca de Dios, para que nosotros atendamos a las enseñanzas, lo que Dios nos está hablando. Entonces recordemos que los medios de piedad es para mi crecimiento, algo que yo tengo que hacer por mí. Yo me tengo que esforzar en orar, yo me tengo que hacer el hábito de la lectura de la Biblia, tengo que ser disciplinado y acudir a la iglesia todos los domingos, pero en especial cuando sabemos que en la congregación se celebra la cena del Señor. Tengo que someter mi cuerpo y aprender a ayunar. Tenemos que participar y vamos a ver por qué dentro de los grupos pequeños están dentro de las obras de piedad, aunque abarca a más personas. Pero obras de piedad es mi crecimiento, es para que yo pueda crecer espiritualmente, es algo que voy a hacer por mí, es algo que voy a estar haciendo para mi persona, para que yo pueda crecer. Entonces, sí quería dejar bien en claro estas dos clasificaciones. Obras de piedad es para que yo pueda crecer espiritualmente, algo que voy a hacer por mí, y la otra es las obras de misericordia. Y como, bueno, como aquí bien lo vemos, esto es algo que también es para mi crecimiento, pero que lo voy a hacer hacia otras personas. Y vamos a ir desarrollando uno por uno cada uno de los temas, que, por ejemplo, qué es alimentar al hambriento, qué es vestir al desnudo, cómo tengo que hacer para visitar a los enfermos, la prisión, a los afligidos, cómo puedo instruir al ignorante, cómo puedo despertar al pecador. Pero para que yo pueda hacer las obras de misericordia, yo no puedo empezar con las obras de misericordia, porque si no, entonces estaríamos haciendo como aquellos que creen que la salvación es por obras.
no tiene mucho, que tendrá como unos 20 días, que le preguntó a una persona, bueno, ¿y tú por qué vas a estar con Dios? Cuando tú partas de esta tierra, ¿por qué te vas a ir con Dios? Y su respuesta soy, porque soy bueno y hago obras. Entonces, nosotros no podemos empezar con las obras, porque entonces creeríamos que nuestra salvación es por obras. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar por obras de piedad, porque ahí vamos a entender que no es por obras, sino que cuando nosotros oramos, leemos la palabra de Dios, nos involucramos en lo que el Señor nos está mandando, y más en específico, cuando leemos la palabra de Dios, el Señor nos va a ir dando dirección. Y solamente quería darles esta introducción, que tener bien claro la clasificación, obras de piedad es para mí y obras de misericordia es para nuestro prójimo. Y dejamos de compartir. Ok, listo. Entonces tenemos que tener bien en claro que ya vimos lo que es la oración y ya vimos, y hace la clase pasada, vimos que la oración es un proceso y el apóstol Pedro nos lo enseñó. Estaba leyendo Lucas y cómo es que los apóstoles dice que se quedaron dormidos, no pudieron aguantar una hora, pero sin embargo podemos ver en las cartas del apóstol Pedro cómo nos enseña que tenemos que orar sin cesar. Ya pasó de quedarse dormido a ahora estarnos exhortando a que tenemos que orar sin cesar, sin desanimarnos, no importa lo que estemos atravesando. Y les recordaba la clase de lo que es la lectura de la Biblia. Bueno, ya la vimos, ya la estudiamos, pero ¿por qué volver a hacer? Porque tenemos que hacer un énfasis. Podemos decir, ay, pero ¿por qué es tan repetitivo? Pues las veces que sean necesarias hasta que lo llevemos a cabo. Ustedes, a lo mejor los que son entendidos o los que están llevando todo lo que se nos dice al pie de la letra, a lo mejor para ustedes se les puede hacer algo repetitivo, pero a algunos es necesario que volvamos a repetirlo y por amor a nuestro prójimo lo vamos a hacer hasta que el Señor tengamos ya esa disciplina de que no haya quien nos esté diciendo es lee la palabra de Dios, medita en ella, sino que nosotros mismos, sin que nadie nos diga nada, lo hacemos. Entonces, vamos a ver lo que es la palabra. Ya también nada más sería un repaso. Ya nada más sería dar un pequeño repaso, porque recordemos que la palabra de, ¿por qué leemos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es autoridad en asuntos de fe y de conducta. Eh, mi fe no tiene que estar basada en lo que yo creo, en lo que yo pienso o lo que yo creo que Dios puede hacer, sino que mi fe tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Eh, Cuando nosotros atravesamos por una situación difícil y yo voy a la palabra de Dios, bueno, pues la palabra de Dios va a hacer que mi fe aumente. Entonces, yo tengo que leer en la palabra de Dios para que mi fe no sea quebrantada. O también, no, cuando yo leo la palabra de Dios, si viene alguien con una doctrina que no va conforme a la palabra de Dios, mi fe no se va a mover. ¿Por qué? Porque yo tengo cimientos, porque yo tengo una base, porque yo sé lo que la palabra de Dios dice. Entonces mi fe está puesta en una roca, en un cimiento que no lo puede venir a mover doctrinas como las que lleva el viento y las trae, sino que yo tengo que tener una fe puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Eh, También leemos la palabra de Dios porque es autoridad en conducta. Yo no me voy a conducir como yo creo o como yo pienso, sino yo me voy a conducir como conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces la palabra de Dios nos dice, nos habla duro y no nos dice lo que nosotros quisiéramos escuchar. Y yo les puedo decir, ustedes me van a decir, ah, eso ya lo sabemos, pero en verdad, hermanos, si ustedes se dieran cuenta cuando alguien te viene a pedir un consejo y tú le das el consejo, no conforme a lo que tú crees,
¿no? Sino les das un consejo conforme a la palabra de Dios. Hay muchos que se enojan y se van aún hasta molestos porque no les dijiste lo que su oído quería escuchar, sino que aconsejamos siempre conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es como aquella persona que llega y te dice, es que un ejemplo de iglesia, ¿no? Es que el hermano habló mal de mí, el hermano dijo esto, el hermano dijo otro, aquello, y tú le dices, ah, bueno, es que la palabra de Dios dice que lo tienes que perdonar. Sí, pero es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que dijo, pero sí, pero la palabra de Dios dice que lo tienes que perdonar y les damos citas bíblicas. ¿Y qué pasa? Pues se enojan, dices, es que no me apoyan, le dieron el lugar a la otra persona, a mí no me están apoyando. Y no es eso, hermanos, es que nosotros, nuestra conducta tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si nosotros dejáramos nuestra conducta a lo que yo creo, a lo que yo pienso o conforme a yo creo que son las cosas, de por sí podemos ver cómo este mundo está ya en un caos, cómo estaríamos. Pero nosotros tenemos que basar nuestra fe y nuestra conducta en qué, en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestro corazón. Es Dios mismo hablando a nuestro entendimiento. Es Dios mismo ejerciendo su autoridad en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos habla, Él habla y que nos dice, nosotros tenemos que atender. Como decía este salmo, pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Porque una cosa es, yo sé lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Sí, yo sé que tengo que perdonar. Ay, sí, yo sé que tengo que amar. Ay, sí, yo sé que tengo que orar. Yo ya lo sé. Pero si no atendemos, si no lo llevamos a la práctica, solamente son conocimientos vanos. Recordemos que nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos llevar a la práctica lo que Dios mismo nos está hablando. Y dice, y presta oído a las palabras de mi boca. Tenemos que prestar, atender a las enseñanzas y prestar oído a lo que Dios nos está hablando, porque cuando leemos la palabra de Dios es la autoridad de Dios hablando a nuestra vida. Y entonces, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, no caminamos como yo creo, no voy a hablar como yo creo que tengo que hablar, sino yo lo voy a hacer conforme la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, por eso es necesario, todas las veces que lo tengamos que hacer, tenemos que saber que la palabra de Dios es autoridad para nuestra fe y para nuestra conducta. Y aunque ya lo vimos y a lo mejor no sé si el otro cuatrimestre lo vayamos a dar un repaso, es necesario, hermanos. ¿Saben por qué no entregan sus manuales? ¿Por qué? Porque no leyeron la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser cómo va a ser autoridad a nuestras vidas? ¿Cómo yo voy a plasmar algo en un manual si no lo estoy leyendo? Hay quienes aún nos ha tocado revisar dos manuales iguales, ¿no? Nada más la portada con diferente nombre. Eh, cuando dice la palabra de Dios que la Biblia es conducta hacia nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No mentir. Pues, bueno, ya no lo leí, está bien, no lo leí, pero bueno, tenemos que leerla y tenemos que meditar en ella, tenemos que atender a las enseñanzas, tenemos que prestar oídos a lo que Dios nos está hablando y entonces, hasta entonces es cuando nuestro estilo de vida es como va a cambiar. Porque así yo puedo estar en la iglesia desde el viernes, sábado, domingo, toda la semana. Pero si yo no leo la palabra de Dios, ¿quién nos va a limpiar? Si yo no estoy en oración con Dios, ¿cómo es que Dios me va a hablar? Entonces, yo necesito en verdad estarme alimentando. Recordemos cuando vimos la clase de lo que es la palabra de Dios, recordemos que la palabra de Dios es alimento a nuestra vida, es alimento a nuestro espíritu, es alimento a nuestra alma, aún es alimento a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros
nos alimentamos de este libro de día, como dice Josué, ¿no? Medita en él. ¿Cuándo? De día y de noche. Entonces, cuando meditamos nosotros en este libro, nos va a saciar aquello que nosotros estamos necesitando. Cuando nosotros meditamos en este libro nos va a dar la paz que nosotros necesitamos. Cuando nosotros leemos este libro, dice también que es lámpara a nuestro caminar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa lámpara nos va a alumbrar para que nosotros podamos saber aún qué decisiones son las que tenemos que tomar, hacia dónde dirigirnos, cómo movernos. La palabra de Dios es aquella que nos va a dar la dirección y que no vamos a caminar a ciegas porque es lámpara. Cuando nosotros caminamos a ciegas, nos da miedo, ay, voy a pisar un hoyo, ay, ¿qué habrá más adelante? Sin embargo, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, no caminamos así, porque la palabra de Dios nos va a alumbrar. Y aunque adelante haya el bache, nosotros sabemos cómo dar la vuelta, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece y la palabra de Dios es la que nos va a dar el ánimo, que aunque veamos el bache adelante, damos la vuelta y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esa lámpara que va a ir alumbrando cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras decisiones. No vamos a tener miedo a tomar decisiones porque la palabra de Dios nos está alumbrando. Y sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla, nos da esa seguridad, nos da esa confianza que nosotros necesitamos porque es Dios mismo hablándonos. Sabemos que la palabra de Dios es ese fundamento que tú y yo necesitamos, que no estamos dando vueltas al aire y que no estamos caminando como aquellos que no tienen esperanza, porque la palabra de Dios es nuestro fundamento, es esa roca. Mateo 7:20. El 7:24. Entonces nosotros tenemos fundamento, hermanos. Nosotros sabemos y sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos quién es Él. Sabemos que Él es nuestra fortaleza, sabemos que Él es nuestra esperanza, sabemos que Él es la fidelidad, sabemos que Él es el Dios que puede hacer todas las cosas. Entonces nosotros creemos en aquel que puede hacer todas las cosas. Y esas son parte de las citas bíblicas o de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es la palabra de Dios para mi vida? Y solamente es hacer un recordatorio y no nos cansamos de hacerlo. Y les quiero leer una palabra en Gálatas, aquí lo tengo, Gálatas 6:9. Y nos dice, Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Nos está dando el apóstol Pablo una exhortación de que no nos cansemos de hacer el bien. Y como veíamos que los medios de piedad es para nosotros, no te canses, hermano, de hacer el bien, no te canses de leer la palabra de Dios. Dice, porque leer la palabra de Dios es un bien para nosotros. Leer la palabra de Dios es un bien que le estoy haciendo a mi espíritu, es un bien que le estoy haciendo a mi alma, es un bien que le estoy haciendo a mi cuerpo. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y cuando dice no nos cansemos, puede hacer que llegue el momento en que te canses. Y por eso es la exhortación, no te canses de hacer el bien, no te canses de estudiar, de meditar en ella, no te canses de todos los días agarrar este libro tan hermoso que nos da vida, no nos cansemos. Y si a ti ya te llegó el desánimo, ya te cansaste, dices, ay, ¿para qué sigo? Son muchas tareas, no tengo tiempo, el trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues aquí está una palabra de ánimo para tu vida y dice, no te canses de hacer el bien, no te canses de meditar en este libro, no te canses de escudriñar, no te canses de atender a lo que Dios te está hablando, no te canses de prestar oído a lo que el Señor te está hablando y dice más adelante, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, a su debido tiempo vamos a cegar todo aquello que el Señor nos ha estado hablando, todo aquello que las promesas que Dios ha tenido a nuestras vidas. Y dice, a su debido tiempo cegaremos. Y les voy a poner un ejemplo rápido. Yo leo la palabra de Dios,
voy a compartir. A su debido tiempo cegaremos. ¿Y cómo cegamos en esa situación? Cuando el Espíritu Santo viene y te comienza a hablar y te pone palabras que tú ya ni te acordabas, pero como no te cansaste de estudiar y meditar en él, a su debido tiempo estás cegando, estás teniendo palabras para dar a aquella persona que lo está necesitando. Dice, si no desmayamos, la exhortación es que no desmayes, no desmaye tu alma, no desmaye tu cuerpo, no desmaye tu espíritu. ¿En qué? En meditar en este libro. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que meditar en él, de día y de noche. A lo mejor dices, bueno, yo nada más medito de noche o yo nada más medito de día, pero te lo aseguro que en todo tiempo tenemos ahí la palabra de Dios. Les busco Juan 8:31. Entonces, tenemos la exhortación que no nos cansemos de hacer el bien, no te canses de leer la palabra de Dios y no desmayes. No te canses y no desmayes, porque todo a su debido tiempo vamos a cosechar. Y Juan 8:31 nos dice, y dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Entonces, Gálatas nos dice que no nos cansemos y que no desmayemos. Y Juan, el apóstol Juan nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros como discípulos de Jesús, lo que veíamos, nuestra conducta y nuestra fe está en la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablándonos. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que seguir a nuestro Maestro, tenemos que seguir a Jesús y tenemos que permanecer en su palabra. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús y hago mi voluntad. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús y hago y dirijo, le doy dirección a mi vida como yo quiero, como yo puedo. No, si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos la exhortación de que tenemos que permanecer en su palabra. Y hasta entonces serás verdaderamente mis discípulos. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, por eso es que vienen situaciones difíciles, pero nosotros estamos agarrados de esta palabra y sabemos que tenemos muchas promesas para cada situación. Nosotros tenemos promesas. Por eso, aunque pasemos situaciones difíciles, permanecemos y estamos constantes y seguimos adelante y no nos echamos para atrás, porque sabemos quién es nuestro maestro. Sabemos qué es lo que puede hacer él. Entonces, se dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay discípulos que no son verdaderos. Que hay personas que se dicen ser discípulos y a la primera prueba se desaniman y entonces desisten. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la palabra de Dios. Pensaron que lo que les venía iba a ser para siempre y que Dios los había olvidado, pero nosotros que somos sus discípulos, que creemos en su palabra, permanecemos, porque no importa lo que estemos atravesando, sabemos quién es Él, porque sabemos que su palabra es viva, porque sabemos que su palabra es eficaz, porque sabemos que su palabra es cortante, porque sabemos que su palabra es la que nos va a dar ese alimento que nosotros necesitamos. Su palabra es aquella que nos lleva a conocer a aquel que lo puede todo. Nosotros tenemos un conocimiento limitado y aunque muchas he conocido personas que creen saber que saben mucho porque saben 2 que 3 versículos y piensan que ya lo saben todo, no, hermanos. Nosotros nos va a faltar vida para conocer a aquel que lo puede todo. Por eso es que todos los días de nuestra vida tenemos que estar meditando en este libro de día y de noche, porque solamente entonces, hasta entonces, es que vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Porque cuando no somos discípulos de Jesús, entonces muchas veces nada más estamos siguiendo al hombre.
Y Él no quiere que sigamos al hombre, Él quiere que lo sigamos a Él. ¿Y cómo es que voy a seguir a Jesús? Cuando yo leo su palabra y la obedezco. Cuando yo medito en ella y presto atención, no nada más escucho, sino que presto la atención de lo que Dios me está hablando, presto atención a lo que Dios me está diciendo, porque a su debido tiempo, hermanos, vamos a cosechar. No nos cansemos, no nos desanimemos, tenemos que permanecer. ¿En qué? En este libro que es vida, este libro que es esperanza, este libro que nos da fortaleza, este libro que levanta al que está desanimado, al que está caído. Tenemos que permanecer en él. Amén. Pues bueno, esa es la exhortación, que permanezcas en la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios hace por ti, todo lo que la palabra de Dios hace por mí, tenemos que permanecer en ella porque es vida a nuestra vida. Si no, nada más vamos a estar practicando una religión. Y Dios no nos manda a eso. Jesucristo nos está diciendo, permanece en mis palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras nos dan vida eterna. Permanecen las palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras nos van a dar libertad. Más adelante, en el versículo 32 de Juan 8, nos dice, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Todos sabemos quién es la verdad, es Jesús. Pero vemos cómo estos dos versículos están juntos. Nos está dando la exhortación, dice, y vosotros tenemos que permanecer en la palabra. Y hasta que permanecemos en la palabra, entonces somos verdaderamente sus discípulos. Porque cuando conocemos a Jesús a través de su palabra, entonces, hasta entonces, dice, y la verdad os hará libres. Hasta que conocemos a Jesús, entonces es hasta que nosotros vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Cada uno de nosotros sabemos. Yo no sé, a lo mejor estás aquí, yo no sé si tienes miedo, yo no sé si estás sudando, yo no sé si tienes este desánimo, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, nuestro amado Jesucristo lo sabe. Y entonces hasta que conocemos a Jesús a través de su palabra, entonces vamos a ser verdaderamente libres y verdaderamente sus discípulos. Entonces, sigamos adelante, les animo, sigan leyendo la palabra de Dios, hagan sus manuales de lo que Dios les está hablando. Qué oportunidad tenemos en verdad de leer este libro tan hermoso con toda la libertad, hermanos. No nos tenemos que esconder porque tenemos libertad de culto. No nos cuesta trabajo como en otros países donde el evangelio está prohibido conseguir una Biblia. Es más, vamos a la librería y hasta podemos tener diferentes versiones, aún hasta nuestros celulares, ¿verdad? Podemos tener diferentes versiones. Entonces, aprovechemos esa oportunidad que tenemos. ¿Para qué? Para leer, meditar, escudriñar, y que sea vida a nuestra vida, ya que meditamos, escudriñamos, ahora nos toca ¿qué? Ser hacedores de la palabra de Dios. Y que en verdad siempre nosotros tengamos esa humildad y nunca creamos que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. Jesucristo es nuestro maestro y todos los días Él nos está enseñando, todos los días Él nos está mostrando, todos los días tenemos que escuchar, meditar en las enseñanzas que Jesús nos está dando para llevarlas a práctica, para poder ser hacedores de lo que Él nos está mandando a hacer. Y cuando nosotros permanecemos en su palabra, cuando nosotros conocemos la verdad que es Jesús, entonces ya no somos esclavos del pecado, entonces ya no somos esclavos de aquello que nos está acusando, porque Jesús nos viene a ser verdaderamente libres. Amén. Pues que el Señor les bendiga, les exhorto, les animo a que continúen con sus manuales, que este cuatrimestre en verdad tengamos
en cuestión de asistencia todos sus manuales, que todos traigan, estamos a muy buen tiempo, no lo dejen hasta el final, porque entonces en lugar de disfrutarlo, se les hace una carga de, ay, ya tengo que entregar todo y ya no me acuerdo qué me habló el Señor en el mes de marzo, porque ya estoy en mayo, no. Entonces, vayan con tiempo haciendo su tarea y aunque digamos, ay, nada más es un manual, no, pues es algo, no les dejamos a lo mejor más tarea. ¿Por qué? Porque todos los días tienen tarea, todos los días tienen que llevar a cabo esas obras de piedad. Por eso ahorita no les hemos dejado una tarea extra, porque todos los días tienen que estar practicando lo que se les ha estado enseñando. Todos los días tienes que orar, todos los días tienes que agarrar este libro y tienes que meditar, tienes que escudriñar, tienes que prestar mucha atención a lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Para qué? Para que después lo puedas plasmar en tu manual. Entonces, esa es tu tarea es todos los días tienes tarea. Así que te animo a que sigamos adelante, te exhorto a que tenemos que permanecer y firmes y constantes porque el Señor nos ha hecho un llamado y todos tenemos propósito para nuestro Señor. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el día sábado. Sean puntuales y que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones.